Bueno amigos, y para el trabajo de hoy, el proyecto de hoy, estos son los materiales más importantes que necesito. Aquí tengo por ejemplo una lata de estas de café, también puede ser de leche o de cualquier otra que ustedes tengan. Tengo retazos en fieltro de varios calibres y varios colores. Algunas pinturas que aún no he decidido al 100% si las voy a utilizar, pero de pronto me sirven para decorar un poco. Una pinza también, palos de estos de, bueno, no son de paleta porque en realidad esos palos son de madera y les dicen tipo jumbo porque son muy grandes, son más grandes que los que utilizan los médicos, pero cualquiera de esos les puede ser de ayuda. Tengo pompones mini, uno en color verde y otro en rojo, ustedes deciden de qué color lo prefieren. Tengo también aquí dos pares de ojos locos, estos son los de los de 8 milímetros, perdón, son de 8 milímetros, una pinza, bolígrafo termoborrable que aquí se los acerco para que le hagan captura de pantalla si de pronto quieren adquirirlo, por internet lo encuentran, tijeras, cinta de tela de esta de puntos, silicona caliente o líquida también pueden utilizar. Recuerden que igual siempre en la descripción les dejo la lista completa de materiales y el enlace del blog donde encuentran los moldes si quieren copiar esta idea. ¿Listo? Entonces con estos materiales comenzamos. Bueno, voy a tomar mi lata y entonces también la medida de los palitos, ¿listo? Que sobresalga aproximadamente 1 o 2 centímetros, depende del gusto de cada uno, para pegarlos, y acá me está sobrando. Entonces debo marcar con el lápiz y luego de que marco, digamos que aquí marqué, luego de que marco tomo la pinza y hago el corte. ¿Listo? Al principio no va a quedar muy bonito. Algo que no les puse en los materiales fue la lima de uñas, pero la lima la utilizamos es para evitar que quede así. ¿Listo? Entonces lo limamos y nos va a quedar mucho mejor presentado. Esto lo hacemos con todos los palitos. ¿Listo? Uno nos va a quedar más largos, otro un poco más cortos, pero esa diferencia hace que se vea muy bien el trabajo. Algo que debo aclararles también es si ustedes quieren tapar la superficie de la lata, lo pueden hacer, pueden pintarlo, pueden ponerle tela, sí, va por el gusto de cada uno, y también si sus palitos cubren perfectamente. Si ellos no cubren, si es necesario pintarlo o cubrirlo, ¿listo? Y si cubren, como de pronto voy a hacer yo con el mío, entonces lo pegan directamente. Bueno, en últimas decidí utilizar de esta tela de yute o tela de costal para cubrirla y que quede mucho mejor. Igual esto no se va a ver, listo, pero entonces lo utilizo para que se vea más lindo. Bueno, ya forré la lata, corté todos los palitos. Si de pronto les da curiosidad saber cuánto miden los palos, originalmente, o sea, así largo, mide centímetros por 2.5 y los corté, la distancia de mis palitos quedaron de 15.5. Entonces esos son del largo que me van a quedar. Ya los corté absolutamente todos, los lijé, los limé y los voy a pegar en la parte baja. Listo, que quede lo más sobre el borde, ¿sí? Sobre el borde, y los voy a pegar con silicona caliente. Si lo van a hacer con niños, recuerden que con ellos deben utilizar siempre silicona líquida, y lo que voy a hacer es pegarlos por todo el contorno.
Bueno, ya quedó entonces totalmente cubierto el tarro. Entonces para decorarlo voy a poner de esta cinta decorativa. Ustedes deciden cuál les gusta y lo voy a poner en la parte baja y puede ser también en una parte un poquito más arriba de la mitad. ¿Listo? Eso lo voy a hacer ahora. Bueno, así entonces queda ya lista. Esta se puede decir que es la base para cualquier cosa que ustedes quieran decorar. Mi lata afortunadamente no tiene filos que de pronto vayan a maltratar en algún momento. Si los tiene la tuya, entonces cúbrela para que quede muy bien. ¿Listo? Entonces ahora vamos a empezar con todo lo que es la decoración. Bueno, voy a empezar a trabajar las piezas en fieltro. Entonces lo que hago es que cada una de las piezas que les voy a compartir en los moldes, que aquí los pueden ver o los pueden detallar a un lado de la cámara, de la pantalla, perdón. Entonces voy a marcar con estos bolígrafos termoborrables o con lo que ustedes prefieran marcarlo. También pueden hacerlo en foamy y al marcarlo entonces me va a quedar así como dice esta flor. Todas las piezas me quedan de esta forma, entonces las voy a cortar a ras de molde. ¿Listo? Todas se cortan a ras de molde. Bueno, aquí está cada una de las piezas con los moldes que le corresponde. Entonces, entre los moldes van a encontrar, por ejemplo, que las alas superiores, que las alas inferiores, el cuerpo, la cabeza, los ojitos de las libélulas. Y para las flores van a encontrar dos tamaños, una grande y una pequeña. Lo único que tienen que hacer es transferirlas, como les digo, a pie de molde, cortarlos, así como les acabé de mostrar cómo corté la flor amarilla. Y lo que vamos a empezar entonces ahora es a pegar con silicona líquida o caliente, y también pueden hacerlas en foamy si no las quieren hacer o no las pueden hacer en fieltro. ¿Listo? Entonces aquí tengo ya las alitas, voy a empezar a pegarlas. Los moldes, como ya saben, en la descripción les dejo el enlace. Bueno, aquí pegué cada pieza y ahora lo que quiero es hacer unas pequeñas decoraciones. Entonces voy a poner, corté esta piecita así que es muy delgada de fieltro también, y lo que voy a hacer es pegarla como para hacer las franjas del cuerpo de la libélula. ¿Listo?
Bueno, luego de esto entonces voy a pegar los ojitos. Para eso son los ojos locos. Si no tienen ojos locos, con un punto de pintura de color negro también les va a quedar muy lindo. ¿Listo? Entonces recuerden que como la silicona caliente derrite los ojos plásticos, entonces hay que aplicarlo y dejarlo que enfríe solo un poquito. Bueno, ahora con un poco de pintura negra y un pincel número 0 voy a dibujar la expresión de la sonrisa. ¿Listo? Bueno, ahora corto unas piezas del mismo fieltro, aproximadamente unos 2-3 milímetros y de largo unos 4-5 centímetros, y se las voy a poner de antenitas. ¿Listo? Acá en la parte de atrás los pego como antenas para la libélula. Bueno, para darle un poco de efecto a las antenas, yo se puede decir que maltrato el fieltro. Listo, le hago como rollitos y así esto me permite que yo luego vaya dándole forma a las antenitas. Si quieren, esta parte es opcional. Si quieren decorar más, por ejemplo las alitas de, para ver si lo ven aquí, sí, si quieren decorar más las alitas, entonces podemos tomar pintura, que yo inicialmente les mostré en la lista de materiales, pintura. Podemos hacerle unos puntos y algo que ayude a darle más color o más detalle. Lo pueden hacer también en las flores. No les he mostrado las flores cómo quedaron. Ahora se las enseño, se las muestro. Aquí por ejemplo está una con azul, la otra, ay, creo que la cámara se me corrió, la otra con un poquito de rosado. Así van quedando. Le puse el pompón, ese pompón es mini y ayuda a decorar muy bien. Bueno, aquí voy a utilizar el pintapuntos, pero si no tienen el pintapuntos, con el extremo de un pincel pueden hacer los punticos. Voy a hacer unos en color violeta o lila. Este me encanta, se llama pastelito lila bebé. Normalmente ustedes saben que yo no hago mucho publicidad de las cosas, pero este tono me encanta. Entonces voy a hacerle unos puntos a las alas. Lo que les digo, esto es opcional. Bueno, aquí ya están listas, ¿sí? Pequeños detalles, son cositas que de pronto ustedes pueden hacer. Esta idea, por ejemplo, puede estar inspirada para regalarle a mamá, también en sorpresas o souvenirs en fiestas infantiles, para el Día del Niño que también se acerca. O sea, hay muchas cosas. En lo personal, yo lo hice para mí, lo decoré así muy infantil. Bueno, a mí me gusta porque mis trabajos también tienen muchas cosas infantiles, pero he pensado que le voy a poner mi cepillo, mi plancha del cabello, o sea, cositas así para que se vea decorado. Lo hice en este estilo como muy jardín, como muy primaveral. Entonces lo voy a pegar. Listo, miren, aquí tengo ya mi tarro. Voy a ver si de pronto puedo alejar un poquito. Voy a tener mi tarro y voy a pegar mis libélulas. Las voy a pegar, ¿sí? Que se vea muy colorido. A mí me gusta, pero ustedes pueden cambiar, ¿no? Colores, ponerlo más sobrio o
como ustedes lo prefieran. O también con esta base, ¿sí? Con la base del tarro, por decirlo así, pegarle solamente flores más antiguas, más vintage. Entonces les quedaría también muy bonito. Ahora aquí lo que voy a hacer es que voy a empezar a pegar. Bueno, y entonces así quedó mi decoración. Miren mis libélulas, también pueden ser mariposas o el animalito que ustedes prefieran. Si yo le di un toquecito muy infantil, a mí pues en lo personal me gustan así, que tengan mucho color, sí, pero cada mamá es diferente, o a la persona que se lo vayan a regalar pues también pueden cambiar los colores para que sea más sobrio. También, como les digo, para el Día del Niño lo pueden hacer, por ejemplo, para los niños, los varoncitos, a ellos les pueden hacer carritos, tortugas, ¿sí? Conejos. Y en el caso de las niñas, de las nenas, pues puede ser así, estas también pueden ser mariquitas, estas libélulas o mariposas. Listo, pueden decorarlas. Si quieren que les comparta más ideas, por ejemplo, con cómo pintar o cómo decorar las libélulas, aunque en este creo que se ve claro, pero si de pronto quieren un poquito más, déjenme en sus comentarios allí, en la cajita de los comentarios, también qué tal les pareció la idea, qué tal les pareció el proyecto, que todo eso es importante para nosotros y así permitir que crezcamos mucho más. Aquí, por ejemplo, en las libélulas pueden darle el contorno, darle más pintura. Hay muchos tips, hay muchas ideas que se pueden compartir con este tipo de técnicas. Espero que la verdad les guste cómo me divertí yo, me gustó mucho este trabajo, muy sencillo. Aquí reciclamos un poco la lata, lo demás no, porque estos palitos hay que comprarlos, pero pues todo es siempre con mucho amor. Recuerda que una manera de apoyarnos es regalándonos tu me gusta, suscribirse allí totalmente gratis donde dice suscríbete o suscribirse, déjanos tu comentario y por favor comparte. Nos vemos en un nuevo video o en un próximo video aquí en su canal Artemaníacos con Lili y Sam.